Deuteronomio capítulo 26. En las Escrituras podemos ver muchos textos, muchos pasajes que hablan acerca del tema de las primicias. Cómo Dios en la ley, a través de Moisés, estableció algunos parámetros para esto y que pudiésemos entender el principio detrás de este mandato, de esta ordenanza del Señor. Y quiero compartir en el capítulo 26 de Deuteronomio la forma o la manera como Dios estableció al pueblo de Israel para hacerlo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Leemos con la autoridad de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Padre, gracias. En esta mañana te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Pedimos que nos bendigas a través de ella, que tú hables a nuestro corazón, que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Las primicias, una declaración de la bendición de Dios. Amén. Las primicias como una declaración de la bendición de Dios para nosotros. Este capítulo, como lo dije anteriormente, declara la forma. Hay muchos textos en las Escrituras que hacen referencia a este principio de las primicias, pero aquí el escritor sagrado, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu, comienza a relatar la manera, la forma como debía el pueblo de Israel traer las primicias. Esta ceremonia que aquí se describe debía ser celebrada en Canaán. Moisés está ordenado por Dios, está explicándole al pueblo que debían hacerlo. Cuando Moisés lo está haciendo, lo está explicando allí en Deuteronomio capítulo 26, el pueblo de Israel todavía no había pasado a la tierra prometida, todavía estaba en la frontera. Moisés no pudo llegar a la tierra prometida, solo se le permitió verla desde el monte. Así que estaban explicando lo que debían hacer al momento de llegar a la tierra. Todavía no lo habían conquistado, no la tenían en su mano, no la habían pisado, pero estaban allí listos para pasar a la tierra prometida. Y antes de llegar allá, entonces Dios le está dando las órdenes
o los mandamientos, cómo debían hacerlo. Esta declaración que aparece aquí en el capítulo 26 tiene la idea de que el pueblo debe entender y reconocer que la provisión viene de Dios, que la fuente de la bendición de Israel, de su nación, venía o vendría de Dios, aunque todavía no habían tomado la tierra por herencia y por posesión. En el capítulo, el escritor por lo menos unas 6 veces hace referencia a que la bendición vendría de Dios, que Dios era la fuente. Amén. ¿Sí me sigue? Ahora, esta declaración o esta insistencia de esta declaración de que Dios es la fuente servía para combatir una idea que estaba arraigado en las naciones a donde ellos iban a ir, a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán tenían a un dios llamado Baal, al cual ellos consideraban como el dios de la fertilidad de la tierra. Ofrecían sacrificios, incluso hijos, ofrecían ofrendas a este dios porque creían que Baal era quien bendecía la tierra, quien fructificaba la tierra, quien traía prosperidad, incluso la fertilidad en las mujeres. Así que esta idea de que la provisión venía de Dios estaba resaltada en muchos de estos versículos para que Israel no olvidara que Dios era su fuente de provisión. Amén. Y como Dios era la fuente de provisión y como Dios los iba a bendecir en la tierra donde iban, entonces el pueblo debía responder con un corazón de agradecimiento ante la bondad de Dios, trayendo sus primicias. Así que las primicias que Dios estaba exigiendo al pueblo de Israel eran una respuesta a una obra de Dios. Amén. Las primicias era la respuesta del pueblo de la bondad y la gracia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno, ha sido bueno y será bueno para siempre, ¿verdad? Nos ha sostenido y nos ha amado. Una de las cosas que la Escritura habla acerca de las primicias es que debía ser presentada en el tabernáculo. Dice, en el lugar que Jehová escogiere. Y era allí el tabernáculo, ese lugar donde Dios estaba, o sea, habitaba su presencia. Era el santuario central donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Así que el pueblo debía traer sus primicias, pero debía hacerlo en el lugar correcto y a la persona correcta. Era el sacerdote que estuviese a cargo del servicio de la casa de Dios en el santuario. Muchas veces queremos obedecer a Dios a medias y queremos honrar a Dios, pero no haciendo totalmente lo que Dios nos manda hacer, sino que queremos añadir, queremos exponer nuestras propias ideas y muchas veces perdemos la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Cada israelita entonces debía traer una canasta, dice el capítulo 26, con parte de los frutos de sus primeras cosechas. Sus primeras cosechas. El capítulo 26 inicia diciendo, cuando hayas entrado, ¿verdad? Ese es un futuro. Y dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Debían entrar, tomar posesión y habitarla. Debían hacer realidad esta promesa de Dios. Y dice, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares, ¿de dónde? De la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Pero el escritor dice, de los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. De la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que Dios insistentemente quería recordarles que esa tierra donde iban a ir no la iban a conquistar por sus propios medios. Es un regalo de Dios. Es una ofrenda de Dios para ellos. Es una bondad de Dios mostrada para el pueblo de Israel. Y quiero resaltar que era una ceremonia que debía ser cada israelita
Cada uno de manera individual debía traer estas primicias, pero para traerla era una declaración que aparece como una confesión de fe. Lo que debía decir, Dios estableció que no solo debía traer las primicias, sino que debía expresar. Había unas palabras que cada israelita que traía su primicia, en el momento indicado, debía decir, y esto viene como una afirmación o una declaración en dos afirmaciones. Y la primera de ellas, la primera afirmación de la persona que traía sus primicias, era reconocer que había recibido la porción de la tierra prometida, porque Jehová había cumplido la promesa hecha a sus padres, a sus antepasados. Quiero que vaya conmigo, si lo puede leer en el versículo 3. Dice: y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Dice: y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar. Así que esta declaración que Dios quería que cada israelita recordara cada vez que trajera sus primicias era una declaración de que Dios había cumplido la promesa, de que no era solo un sueño, de que no solo era una aspiración, no era solo un deseo, no era algo que Dios había dicho y no se había cumplido, sino que cada vez que el israelita traía su canasta y la presentaba al sacerdote para ser presentada delante del Señor, él debía decir: estos son los frutos de la tierra que Jehová me dio a mí, que le prometió a mis antepasados, en este caso Abraham, Isaac y Jacob. Así que cuando traemos la primicia, o cuando el israelita traía su primicia, estaba declarando de que Dios había sido fiel, de la fidelidad de Dios para él, que ahora le estaba disfrutando de lo que Dios le había prometido. Cuando él traía sus primicias, o traería sus primicias en el futuro, es porque ya había llegado a la tierra, porque estaba en el lugar que Dios le había prometido, porque estaba disfrutando de la bendición de Dios para su vida, de que no solo era una promesa. Quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual, del Deuteronomio 26:3, dice: allí se presentarán ante el sacerdote y le dirán: hoy en presencia de mi Dios, quiero que todos sepan que ya estoy viviendo en la tierra que Dios prometió dar a nuestros antepasados. Quiero que sepan que ya estoy viviendo, que estoy disfrutando, que estoy en la presencia de Dios, declarando de que ya la promesa fue cumplida. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: preséntate al sacerdote que está a cargo en este momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Así que las primicias son una declaración de la fidelidad de Dios a sus promesas. Que las promesas de Dios no caen en tierra, no quedan en el vacío, sino que las promesas de Dios se cumplen. Así que cada vez que usted trae sus primicias al Señor, al altar, en el lugar que Dios ha establecido, usted está declarando que Dios ha sido bueno con usted, que Dios ha cumplido sus promesas, que su palabra ha sido fiel, que Dios lo ha sostenido, que Dios ha provisto para usted y para su familia. Así que cada vez que tenemos esta oportunidad de traer las primicias, es un testimonio de que nuestro Dios es grande, de que nuestro Dios es real, de que Dios cumple su promesa, de que no se queda con nada, sino que lleva a cabo sus propósitos en nuestra vida. Cuando Dios me permite estudiar en la universidad, técnico superior en electricidad, y ya para graduar voy a hacer las pasantías, y mi deseo es entrar a Promasa, empresa polar. Yo quería hacer las pasantías para quedar allí. No se cerraron las puertas, no pude hacerlo. Dios me permite hacer la pasantía en Cerámicas Caribe. Allí estuve por 3 años y 4 meses. Y cada vez que pasaba por ahí y veía Promasa enfrente, yo le pedía al Señor: Señor, yo quiero trabajar allí. Quiero trabajar. Era mi deseo. Y por la gracia de Dios, un 4 de diciembre
después de algunos procesos, Dios me permite entrar a Empresa Polar, a firmar mi contrato y a ser un trabajador de esa empresa que había soñado. Esa semana era una planta nueva, la de mascotas, y allí estuvimos trabajando toda la semana sobre tiempo, desde que entrábamos hasta las 10 de la noche. Y recuerdo que la semana siguiente iba a cobrar mi primera semana con más de 20 horas de sobretiempo, y me hicieron el depósito, y decidí en mi corazón, porque creía a Dios, entregar ese primer recibo de esa semana, de mi primera aleluya, semana, gloria a Dios, que le había pedido a Dios y que Dios me había concedido estar. Se lo entregué al Señor. aleluya, gloria a Dios. Hice esa transferencia a la pastora Inés en aquel tiempo, en el año 2006, diciembre del 2006. Y no era que no me hacía falta, estaba de novio con Cris, nos íbamos a casar en febrero y no tenía nada. Y sí estuve con la tentación de comprar una cocina, la cama. No teníamos casa, no teníamos nada, pero tenía una fe en el Dios que me había dado. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ese Dios que me permitió llegar a su camino, conocer, amarlo. Y decidí, hermanos, entregar mi primicia, mi primera semana de trabajo. Y pude, hermanos, después uno se da cuenta, Dios me bendijo en ese lugar. Yo entré como operador, era la vacante que había. Recuerdo que me hice el chequeo médico y me salió una resonancia, un pequeño desgaste en un disco, y el doctor me preguntó: ¿qué vas a hacer tú? Yo soy electricista, y me dijo: usted no va a hacer nada. Y me dijo: pase. Y entramos cargando sacos, porque fue en la planta de mascotas, y cargando sacos yo rebajé como 4 kilos ahí en ese primer mes. Pero al mes y medio pasé, hubo una vacante en el departamento de electricidad, pasé a ser electricista de tercera, y en menos de 3 años Dios me permitió llegar a electricista de primera, por turno. Yo no pasé por segunda. Dios hizo algo allí, pude estar de electricista de primera, y Dios me bendijo, hermano, en esa empresa. Pude tener mi casa, me casé, tener el carro, bendecir a la iglesia, porque comenzamos a pastorear al año siguiente. Así que Dios usó ese lugar como una bendición para mí, pero entiendo que el haberle creído a Dios, creer en sus promesas, trae la bendición. La obediencia a Dios, hermanos, trae bendición. Así que la primicia es una manera de decir que Dios en lo principal de nuestra vida, que las prioridades nuestras están ordenadas, dándole siempre a Dios el primer lugar. Y cuando le damos a Dios el primer lugar, entonces Dios nos va a bendecir. La segunda afirmación que aparece en este capítulo 26, después que él da esa primera afirmación, está en el versículo 5 hasta el versículo 9. Dice que se presentará nuevamente ante el sacerdote y dirás, dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Dice: y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Luego clamamos al Dios de nuestros padres y Él oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, y dice que Dios lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales, con milagros, y dice: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Él está allí, el israelita, en ese lugar. Pero la segunda declaración tiene que ver con que todo no fue fácil, con que todo no fue color de rosas, con que debía entender que a veces el proceso de Dios para el cumplimiento de sus promesas en la vida de nosotros tiene su tiempo, tiene sus dificultades, tiene sus
sus momentos difíciles, pero enfatiza la fidelidad de Dios por encima de sobre todas las cosas, y quería que el pueblo de Israel que presentaba sus primicias, que estaba en la tierra, que estaba disfrutando de la promesa, no olvidara de dónde Dios los había traído. Dios le había hecho una promesa a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, pero pasó un proceso difícil, y una de las expresiones dice: un arameo errante fue mi padre, haciendo referencia a Jacob. Jacob tuvo que huir de su hermano y se fue a Harán, y allí estuvo trabajando por años en esa tierra. Se casó con sus mujeres, ¿verdad?, que eran arameas. Sus hijos nacieron allí, y Dios luego lo trae nuevamente a la tierra de Canaán, pero eran errantes, no tenían propiedad. Esa expresión errante se refiere a la situación que tenían los patriarcas de no tener una tierra propia. Abraham salió sin saber a dónde iba, y Dios le dijo: esa tierra será tuya. Pero mientras Abraham estuvo rodeando la tierra de Canaán, no tenía propiedad, no era de él, no pudo palparla, sino que vio con los ojos de la fe la promesa de Dios cumplida. Pero este israelita que está presentando sus primicias está reconociendo que Dios trabajó en sus antepasados, y que ese Jacob que estaba a punto de perecer por el hambre que había en aquel tiempo, Dios trabajó y procesó a José para traerlos a Egipto y darles provisión y abundancia. Dios bendijo a Israel mientras estuvo en Egipto un tiempo, pero dice que estando en Egipto, después de haber sido una nación grande, dice que los egipcios oprimieron al pueblo de Israel. Comenzaron un proceso difícil. Dios había dado unas promesas, pero ahora la cosa no iba bien. Ahora la cosa estaba en otra dirección. Donde había abundancia, ahora hay escasez. Y no solo había escasez, sino que había aflicción. El escritor dice que los egipcios los maltrataron, los afligieron y le pusieron dura servidumbre. Eran el pueblo de Dios, eran el pueblo de la promesa, eran el pueblo al cual se le había prometido una nación, una tierra, abundancia. Pero ahora no estaban viendo la promesa, ahora estaban en un momento de dificultad, de aflicción. Y a veces uno pasa esos procesos y no entiende a Dios, no entiende por qué Dios permite esas cosas. Pero la idea es que el pueblo recordara que a pesar de todas esas circunstancias, dice que cuando el pueblo clamó a Dios, ¿qué hizo Dios? Dice que oyó el clamor y vio la aflicción. Y luego dice, nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazos extendidos, con gran espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a esta tierra, a la tierra de la promesa, a la tierra de la promesa. Así que ese israelita que ahora está ofreciendo sus primicias, entonces estaba hablando de un contraste entre los antepasados que no tenían una tierra y el que presenta la canasta, que ahora sí está disfrutando de la promesa de Dios. Yo estoy recordando que aquellos que estuvieron errantes no tenían tierra, pero hoy puedo decir, al presentar mis primicias, que Dios ha cumplido. Aquellos no tenían tierra, pero Él ahora sí tiene tierra. Jehová había cumplido esa promesa. Los que eran errantes en un tiempo, ahora vienen a ser propietarios de la bendición. Esos hijos de los israelitas que habían sido esclavos, que habían sufrido hambre en el desierto, ahora están aquí, aparecen delante de Dios con una canasta que representa la abundancia de Dios que habían recibido por la promesa que Dios les había hecho. Y ahora entonces en gratitud presentaba sus promesas. Muchas veces Dios nos llama a un proyecto. Dios tiene propósitos. ¿Cuántos lo creen? Dios no es un Dios de casualidades. Dios trabaja con nosotros, pero a veces no captamos la idea de Dios o no entendemos el proceso de Dios. Dios necesita trabajar en nuestras vidas
para que entendamos el principio. Dios es la fuente de nuestra provisión. Aleluya. A veces es fácil decirla, pero vivirla en el día a día, expresarlo con nuestras acciones, con nuestras actitudes y con nuestras palabras, muchas veces Dios tiene que sacudirnos. Y ahora Israel fue llevado a Egipto para ser bendecido y librado de la muerte por el hambre, pero allí en Egipto se sentían cómodos. Y sabe, Egipto no era el lugar de la promesa para Israel. No era Egipto. La promesa para Israel era Canaán. Entonces Dios tuvo que comenzar un proceso de aflicción para que ellos pudiesen entender que necesitaban salir de ese lugar, y Dios los cuidó. Dios los sacó de Egipto, estuvieron por el desierto 40 años y la provisión de Dios estuvo con ellos. Dios los guardó y los cuidó y logró llevarlos a la tierra. Así que ese Dios de los israelitas es el Dios nuestro. Amén. ¿Cuántos creen que Dios cuida de nosotros? Amén. Que su presencia está con nosotros siempre, aunque las cosas no vayan como queramos, aunque la economía no sea la que queramos, aunque las situaciones familiares, aunque los proyectos que tengamos no se van cumpliendo como esperamos. Déjeme decirle que Dios es fiel. Amén. Y el estar aquí presentando esta primicia es una declaración de eso. Yo entré a entrar en Promasa, trabajé aquí por 9 años, hasta que Dios me dijo, listo. Se acabó el tiempo en ese lugar y no fue fácil. Yo me retiré el 29 de febrero del 2016 y no sé si usted recuerda, ese 2016, 2017 fueron años para el olvido. Momentos de crisis económica. Yo trabajé en Promasa y todos los meses tenía 3 bultos de harina. Uno para mi hermosa suegra, ¿dónde está? Que ella cumplió años. Uno para mi mamá y uno para nosotros. Y siempre éramos solo 2, después fue Gaby, después fue Antiel, y cuando me retiro tenía las 2 niñas. Y ahora no tengo harina. Tengo que hacer cola para comprar una harina. Yo no sé si usted estuvo, pero a veces estaba en la redoma y salíamos corriendo para acá y se atropellaban. Algunos no sé si se acuerdan de eso, o no quieren acordarse. Pero fueron momentos difíciles, hermano, y momentos de probar, donde Dios tiene que probar la fe. Y donde uno mira atrás y decir, oye, yo estaba ya tranquilo. Y Dios se pone a inventar unas cosas. Y entonces ahora estamos en ese proceso. Antes las niñas se enfermaban y estaban seguros. Íbamos para la clínica y resuelto. Ahora las niñas se enferman y no hay seguro. Y vamos al hospital y no hay medicinas. Entonces son procesos en los cuales Dios necesita pulir nuestro corazón, donde Dios necesita ver que realmente nosotros dependemos de Dios. Entendemos que el Dios que nos ha llamado es un Dios que está por encima de las circunstancias, y que aún en los momentos de crisis y de escasez, Dios tendrá su provisión para su pueblo. Dios guardará su pueblo, Dios cuidará de su iglesia, de su pueblo que le cree, que cree en su palabra y le suministra esas primicias. Entonces estamos declarando que Dios cuidará de nosotros. Que no importa cómo sea el proceso, sea el camino, Dios nos llevará a la promesa. Amén. Dios nos ha bendecido. Quizás Dios le ha dado el trabajo que usted quiere, la posición, el proyecto, el emprendimiento, la familia. Dios te ha bendecido y quizás hoy tú puedes declarar y darle gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, porque Dios te ha sostenido, porque Dios te ha cuidado. Pero déjame decirte que eso no es todo lo que Dios quiere. Nuestra meta es la eternidad con Dios. Hay una tierra prometida en el reino de los cielos para ti, para mí, para los que le creen a Dios. Así que en este proceso, en este caminar de aquí y allá, necesitamos seguir aferrados de las promesas de Dios. Cada día decir, Señor, gracias. La Escritura dice, te presentarás al sacerdote, colocarás la canasta y adorarás al Señor tu Dios. Así que las primicias es un momento para adorar, con una actitud para honrar a Dios. Y dice, te alegrarás. Este es un tiempo, hermanos, para decirle al Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Hoy, hermanos, puedo decirle que estoy en el propósito de
Dios, que Dios me ha bendecido, Amén. que en su propósito ha hecho cosas difíciles. He llorado, Dios sabe eso, soy muy sentimental y he pasado momentos de crisis en mi vida, pero puedo decir en esta mañana que Dios no me ha dejado nunca, Gloria a que Dios. Dios me ha tomado de su mano y que me ha traído a este lugar, y como me ha traído a este lugar, sé que lo seguirá haciendo y sé que lo hará con usted. Dios te ha puesto para que tú seas testimonio de que Él es real, de que Dios es grande. Amén. Así que debemos entender que Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas y de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Algunas cosas prácticas acerca de las primicias, hermanos, así como los 10 y otros mandamientos de Dios al dar. Necesitamos entender que cuando damos para Dios lo debemos hacer en una actitud de adoración, pero primero la ofrenda debe ser planeada. Cuando traemos para Dios no puede ser algo sin planificación. Esto es un ritual que debían cumplir y que Dios se los exigió antes de entrar a la tierra. Es decir, antes de llegar ellos ya sabían qué debían hacer: cosechar sus primeros frutos, lo mejor, y traerlo. Así que cuando hacemos esto para Dios, hermanos, debemos hacerlo con planificación. Debemos organizarnos para traer nuestras primicias para Dios. Hay gente que a veces se le pasa y el último día, ya antes de entrar a la iglesia, dice: no traigo nada, voy a la panadería a comprar un pan para traer en las primicias. Y no es la idea de Dios. La idea de Dios es que usted traiga lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha provisto para usted. Amén. Para el tiempo de Israel era agrícola y sembraban y cosechaban, pero quizás los terrenos que Dios le ha dado a ustedes es diferente. Quizás Dios le ha dado un empleo, entonces usted puede darle sus recursos, o le ha dado un emprendimiento, una empresa, o usted hace un trabajo, una labor. Eso que usted hace, entonces lo primero que percibe de eso, usted puede traerlo delante de Dios. Así que debe organizarse para hacerlo con devoción. Debe ser traída con reverencia. La ofrenda debe ser traída con reverencia. No es cualquier cosa, no es una ofrenda más. Las primicias es una declaración de la fidelidad de Dios. Y por lo tanto, de la abundancia del corazón expresamos lo que Dios significa para nosotros. Así que debemos hacerlo con reverencia. Y tercero, la ofrenda debe ser un tiempo de consagración de nuestras vidas. Más que la ofrenda que podamos traer y que damos, debemos pensar en el Dios que nos ha bendecido para dar. Nos traemos a Él. Su vida es una ofrenda, su vida es una primicia. Su mejor tiempo y atención puede dedicarla a Dios. Un tiempo de oración, de lectura, priorizando su vida para Dios. A veces decimos que amamos a Dios, pero el tiempo que le dedicamos dice lo contrario. Así que con tu tiempo puedes dar las primicias para Dios. Puedes ofrecer tu atención. Dios habla, ¿cuánto lo creen? Amén. Dios direcciona nuestras vidas. Y tu tiempo, o tu primer tiempo de la mañana, del día, puedes honrar a Dios prestándole atención para escuchar su voz. Con los recursos financieros, los diezmos, las ofrendas, prioriza dar para Dios. Cuando damos, Dios no se queda con nada, Él devuelve multiplicado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Debe entregar a Dios lo mejor. Y no se trata de la ofrenda, se trata del corazón. ¿Sí? Cuando usted lee en Génesis capítulo 4, Caín y Abel, dice que Dios miró primero ¿qué? Dios vio, dice, a Caín y la ofrenda. Y luego dice, vio a Abel y su ofrenda. Así que Dios ve primero a quién, a la persona, antes que la ofrenda. Así que no se trata tanto de la ofrenda, sino de lo que eso significa cuando lo haces para Dios. Cuando honras a Dios, Dios te bendice y Dios te va a prosperar en todo lo que haces. Tus talentos y habilidades puedes dedicárselos a Dios. Si cantas, cántale a Dios primero. Amén. Si haces esto o aquello con tus talentos,
dedícaselo a Dios. Gente que Dios le ha dado talento, pero no se los dedica a Dios, sino que los gasta para su propio beneficio. Invierte parte de tus talentos en la obra de Dios y Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. Y termino con las actitudes. Cultiva una actitud de gratitud. Reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Amén. Y exprésale tu agradecimiento. Dale gracias por lo mucho, pero también dale gracias por la abundancia. Dale gracias por los momentos de victoria, pero también los momentos de dificultad. Detrás de todo Dios tiene un propósito. Y sé humilde. Sé humilde. Sin Dios nada podemos hacer. Amén. Todo lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Solo por la gracia de Dios. Así que las primicias son una expresión de fe, de gratitud y reconocimiento a Dios. Yo te invito a estar en pie. Dice el versículo 16 y 17 y 18, quiero leerlos para terminar. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, Dios te da estos decretos. Ahora, cuida de ponerlos en práctica. No solo saberlo, ponlo en práctica, pero dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, has declarado solemnemente que hoy Jehová es tu Dios. Eso, cuando traemos las primicias, declaramos que Dios es nuestro Dios, que Jehová el Señor es nuestro Dios, pero también que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Cuando traemos nuestras primicias, cuando nos traemos para Dios, declaramos que Él es realmente nuestro Dios, pero también que obedeceremos su mandamiento y que estamos dispuestos a escuchar. Cuando lo hacemos, cierra el versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Así que cuando tú te comprometes y declaras que Dios es tu Dios, que todo lo que tienes le pertenece, y dice de su exclusiva posesión, Dios es fiel, Dios cumplirá sus propósitos. Yo no sé qué promesas estás esperando, que todavía no has visto cumplir, que todavía no se han hecho una realidad en tu vida, que estás convencido de que Dios te ha prometido hacer algo en tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, con tus finanzas, no sé, en cualquier área de tu vida, pero que todavía eso no se ha hecho una realidad. Cuando tú estás aquí en adoración, cuando traes tus primicias, cuando traes tu corazón en adoración, estás declarando que un día Dios cumplirá esa promesa. Que en su tiempo, de la manera que solo Dios sabe, Dios ha de cumplir esa promesa, verás cumplida ese sueño que viene de parte de Dios a tu corazón. Quizás hoy no entiendes el proceso que estás viviendo, quizás hoy no tienes todo lo que quisieras tener o todo lo que Dios te ha prometido, pero déjame decirte que tienes al Dios que todo lo puede. Tienes a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que prometió estar contigo todos los días de tu vida, que prometió sostenerte y guiarte en medio de las circunstancias difíciles, que prometió renovar tu fuerza, sostenerte, pero necesitas tener una actitud correcta ante Dios. Necesitas ofrecer todo tu ser en adoración a Dios. Necesitas declararlo en tu vida con todo tu ser, de todo tu corazón, que Dios es tu Dios. Ese Dios que prometió y cumplió a Israel es el mismo Dios que está aquí, que está con nosotros, que cuida tu familia, que cuida tus hijos, que bendice tu matrimonio, que prospera tus proyectos, que abre puertas para que tú puedas pasar, que trae sanidad a tu cuerpo. Ese Dios está aquí. Así que yo te invito a elevar una adoración a Dios. Dale gracias.
Dile gracias, Señor, gracias, gracias por todo lo bueno que me has dado, Señor. Por los privilegios de ser tu hijo. Porque hasta el día de hoy tú has cuidado de mí. Tú me has sostenido, Señor amado. Dile gracias, Señor, aunque el diablo ha querido derribarme, ha querido destruirme, ha querido que vuelva atrás, Señor, tu mano me ha sostenido. Tú has cuidado de mí, Señor, tú has cuidado de mí. Dile al Señor en esta mañana, quiero consagrarme, Señor, para ti. Quiero ser una ofrenda completa, Señor. Quiero que este día, Señor, sea un día donde declaro servirte todos los días de este año. Donde declaro que tú serás la prioridad para mí, Señor, en este año. Que te honraré con mi vida, con mis fuerzas, con mis recursos, con mi talento, con todo mi ser. Señor, declaro, Señor, que con tu ayuda te seré fiel. Seguiré fiel, Señor, cumpliré tus propósitos. Estoy dispuesto a renunciar a mis deseos, a mis anhelos, a mis proyectos, con tal de obedecer tu voz. Señor, habla los corazones. Confirma, Señor amado, tu palabra. Señor, sabemos que tú eres un Dios que habla, un Dios que guía, un Dios que tiene propósito. Dios, ministra en esta mañana conforme a la necesidad. Espíritu de Dios, paséate en esta mañana. Ministra, Espíritu de Dios, tú lo sabes todo. No hay nada oculto, Señor. Trae fortaleza, trae ánimo, trae nueva fuerza, trae prosperidad, Señor. Una nueva visión, Señor. Amplía la visión, Señor, para este año, para el servicio, para el trabajo, Señor, para que tú seas glorificado, Señor amado. Dios, trae consuelo, Señor, en esta mañana. Si alguno ha venido quebrantado, Señor, con dolor en su alma, en su corazón, yo que te debe que te alabazo, y rababasí que te bequeta. Espíritu de Dios, consuela en esta mañana. Espíritu de Dios, ministra en esta mañana, Señor. Avívanos en esta mañana, restaura, fortalece, renueva, empodera tu iglesia, Señor. Empodera con tu Espíritu Santo, capacita. Que te beso, que te bequí. Y rebabasoy. Señor, tus dones sobre la iglesia, derrama tus dones sobre la iglesia. Que este año sea un año de una cosecha grande. Que este año sea un año de ver los frutos, Señor, del trabajo, del esfuerzo. Que cada uno pueda tener esa cosecha de bendición en su familia, en su hogar, en su grupo familiar, en el trabajo que hace para ti en la iglesia. Que este año, Señor, tu gloria sea manifiesta en la vida de cada uno, Señor amado. Te damos gracias, Señor, gracias, Dios, gracias por tu fidelidad, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, Señor, porque fiel es el que prometió. Tu palabra lo dice, fiel es el que prometió, Señor, gracias. Porque incluso cuando nosotros fallamos, tú permaneces fiel, Señor. Gracias te damos. Recibe toda la adoración, toda la alabanza de esta mañana y el aplauso de tu pueblo. Sigan adelante, Dios tiene planes maravillosos con ustedes. Dios cumplirá sus propósitos. Gracias a la pastora por la invitación. Dios les bendiga, le amo, el Señor esté en casa, siempre será en casa, sí. Y es un gozo poder servir a Dios.